o de hoy. Eh, la primera parte voy a tratar de leer algo que escribí para hoy, para ordenar un poco las ideas, eh, sobre todo lo que es, porque nosotros dimos el año pasado el curso y hay cosas que ya teníamos escritas. Entonces, lo nuevo lo voy a leer, va a ser la primera parte, y luego voy a hacer un comentario de cosas que ya trabajamos el año pasado, pero que tienen que ver con el tema, ¿no? Eh, Así que bueno, si quieren ir en algún momento interrumpiendo la lectura como para hacer preguntas o comentarios, bienvenidos, ¿sí? Así lo hacemos un poco más o menos. Eh, Les comento brevemente qué cuestiones estaba investigando el año pasado, cuando Hugo, el profesor titular de la asignatura, nos propone el trauma en psicoanálisis como tema para los seminarios de promoción, ¿no? Y como curso de posgrado. Si bien el tema tenía actualidad, dado que se encontraba saliendo de una pandemia, justamente estaba estudiando sus incidencias clínicas como lo que puede ser siempre actual para una persona respecto del trauma. Aún tratándose de una vivencia ocurrida en un tiempo pretérito, por el trastocamiento temporal que puede manifestarse como marca subjetiva, el trauma, en modos que luego trataremos de precisar, tiene como signo distintivo lo actual. Ese carácter de actualidad es lo que puede tornar a la experiencia subjetiva del trauma en algo ligado a lo que Freud consideró siniestro. En tanto el olvido de lo traumático, no ha podido instalarse para dar lugar a otra cosa que no sea propiamente lo traumático. Sabemos que el olvido, cuando no es producto de la represión, sino de un proceso arduo de elaboración psíquica, es lo que nos da la posibilidad de pasaje a otras condiciones de vida diferentes a las que impone la actualidad o la actualización del trauma como cotidianidad. Les contaba que estaba estudiando las incidencias y particularidades clínicas del trauma. Lo estaba haciendo con una colega que en ese momento no tenía mayores referencias y que proponía un curso sobre particularidades clínicas del incesto. ¿Sí? Estaba desarrollando, articulando las particularidades clínicas del incesto como algo traumático, o la relación del incesto con el trauma. Cuando supe de sus trabajos publicados, que incluyen sus tesis de doctorado, me decidí a hacer el curso que estaba proponiendo y a quienes en algún momento puedas interesarles el tema, les recomiendo su producción escrita, que es vasta, eh, y que incluye además una revisión crítica del Edipo, tal como lo plantea Freud, a partir de la estructura cuaternaria que conceptualiza Lévi-Strauss, quien fue la referencia privilegiada por Lacan para su propia reformulación de los complejos nucleares de la teoría. Quienes están usando por ahí ahora desarrollos en psicoanálisis, realmente la referencia del antropólogo, y también de esa estructura que toma Lacan para poder pensar precisamente o reformular eh, la teoría del complejo de Edipo de Freud. El nombre de la colega a quien recomiendo es Agustina Saubidet. Por si les interesa el tema, pueden buscarla en la web y ahí están todos sus trabajos publicados en la página de ella. Bien.
Las manifestaciones clínicas de los insectos es además un asunto recurrente en las consultas que realizan en una organización no gubernamental llamada En Red, de acá de Mar del Plata, en la cual desde hace unos años fui convocado a participar por mi amiga y colega Patricia Gordon. Con esta colega y el equipo con el que trabajamos esta problemática, nos encontramos en este momento dando un curso de extensión en la facultad que culmina precisamente el próximo sábado. Ya dimos 2 clases, el sábado que viene es la tercera. En este contexto de estudio me encontraba cuando, como les decía, Hugo nos propone el tema. Se me ocurrió entonces, buscando simplificar mi tarea, dado que en ese momento, sería junio, julio del año pasado, estaba esperando anticipadamente que concluyera el año académico. Saben que el cansancio y el agotamiento es el tema de conversación usual como secuela pospandémica. Y pensé entonces en desarrollar brevemente algunos de los nexos que se han establecido entre trauma e insecto. En ese momento me pareció que iba a ser sencillo, digamos, ¿no? Como estaba en el tema, no fue así para nada, ya lo verán. Un comentario muy breve voy a hacerles acerca de una ocurrencia que tuve precisamente ayer al escuchar a otra colega y al leer que en la presentación del año pasado hacía referencia precisamente al cansancio y al agotamiento como expresiones cotidianas en diversos ámbitos. Se escucha mucho, no sé si en el ámbito en donde ustedes se mueven, pero es algo que muy recurrente, digamos, en estos momentos. Parece que estamos todos como agotados y cansados. Un año después pareciera que se hubieran intensificado esos estados y algunos de esos estados de cansancio y agotamiento es como si hubieran mutado en irritabilidad, en ansiedad extrema, en estado de inquietud que no cesan. Y consideré, a raíz de esa ocurrencia, que precisamente esas manifestaciones suelen acompañar con otras particularidades lo que se considera estrés postraumático. Pensé entonces nuevamente en la pospandemia y recordaba ciertas formulaciones de Freud que por ahora solo voy a señalar porque me resultan pertinentes para el tema que hoy nos convoca. En un texto de Freud muy recomendable para esta época, y que no se ve en la cruzada, y creo que no se ve en ninguna de las cruzadas de la facultad. El texto se llama El malestar en la cultura. Indica en ese texto 3 fuentes de lo que puede ser el malestar panicoso. Una de las fuentes dice que puede ser la naturaleza y su fuerza desatada. La otra fuente dice que puede ser el cuerpo que va decayendo hasta que muere, es decir, la caducidad de nuestro propio cuerpo. La tercera naturaleza que señala ahí como fuente de malestar panicoso es el otro, digamos, ¿no? El semejante, que puede ser precisamente el que nos auxilie, pero también puede ser el que cause nuestro mayor dolor, nuestro mayor malestar. O sea, esta última es de origen social, vamos a decirlo así. Según relatan las leyendas míticas, al dios Pan se le daba por hacer apariciones repentinas en las noches, lo que generaba en quienes distraídamente pululaban por la oscuridad no era otra cosa que lo que conocemos como terror o pánico. Se la pasaba dando gente, digamos, ¿no? Tenía sus propias manías. El prefijo pan, que suele usarse, por ejemplo, en panóptico, panamericano, panteísta, panzada, bueno, una serie de listas
donde ustedes van a ver el prefijo, remite además, remite a totalidad, al conjunto de cosas similares. ¿Cómo? Pandemia. Ahí vamos. A aquello que dentro de su designio nada escapa. No solo en un sentido espacial, sino a la vez temporal. Es decir, no se sabe cuándo cesa. Como podemos observar, el malestar panicoso cumple con ambas indicaciones. Trastoca nuestra relación con el espacio, lo que puede desorientarnos, confundirnos, dejarnos en estado de suspenso, y a la vez, al no avisorar un fin en el horizonte temporal, puede causarnos esa sensación de terror o pánico ante lo que no concluye y se prolonga como malestar. Estas tres fuentes que señala Freud en el texto del malestar en la cultura nos sitúan en una relación de extrañeza con lo que consideramos éstimo. Éstimo entendido como concepto que denota lo que no puede decirse. En cierto modo, se da, es una de las connotaciones que tiene la palabra, ¿no? En cierto modo se da una paradoja en ese estado de estupor subjetivo. En tanto eso que no puedo nombrar es lo más próximo, incluso íntimo, pero que a la vez es exterior, o lo experimentamos como tal. Piensen en esos días de tormentas, en esos amados árboles que pueden transformarse en fuente de destrucción si se caen producto del viento arriba de una casa. La primera fuente que nombra Freud, la naturaleza. Eso que no podemos controlar de la naturaleza. O en nuestro cuerpo, que a veces, de tan ajeno al yo, es tratado como tonel, donde van a parar los más variados productos de la industria química y alimenticia. Pero aún más cotidiana puede ser esa relación al otro, amado, cuando puede tornarse la principal fuente de nuestro malestar, ¿no? Las tres fuentes de las que habla Freud, que pueden ser algo de lo más cotidiano, de lo más familiar, pero que en algún momento se nos torna ajeno. La palabra alemana es un Unheimlich, y que es la negación de lo familiar, ¿no? Y lo conocemos, se lo ha traducido como lo ominoso o lo siniestro. Si nos detenemos unos instantes en estas fuentes señaladas por Freud como fuente de malestar o tormento psíquico, cada una de ellas tuvo un lugar preponderante durante la pandemia. Un virus de la naturaleza mutó en una variante altamente contagiosa y mortífera para el ser humano, ante lo cual presenciamos durante los contagios cómo podía deteriorar el cuerpo, sin que nada podamos hacer al respecto, hasta producir la muerte en muchos casos. Y en donde el prójimo, aún el más familiar, podía tornarse extraño en tanto fuente de transmisión vírica. Con todas las ansiedades que eso producía, ¿no? Hay una autora de psicoanálisis que no se ve mucho, o creo que no se ve en la facultad, que es Melanie Klein. Ella describía tres tipos de ansiedades básicas, ¿no? Están en todo ser humano. Hablaba de una ansiedad confusional, una ansiedad paranoide y una ansiedad depresiva. Diríamos que la ansiedad depresiva es la que daría lugar a la posibilidad de elaboración y de realización de ciertos traumas o de ciertos duelos, ¿sí? Al poder integrar los diversos elementos que pueden estar en una experiencia.
Pero lo que más se notó durante la pandemia era precisamente las otras dos ansiedades, ¿no? Esos estados de confusión, de desorientación, y sobre todo esos estados paranoides, digamos, ¿no? Donde podíamos desconfiar de cualquiera, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, ¿no? Pero hasta que dieron lugar hasta teorías conspiranoicas bastante elaboradas, digamos, ¿no? ¿Sí? Donde estaba bien localizado el enemigo, ¿no? Bien. Esta situación que les describí recién, tomando como fuente estos señalamientos que hace Freud del malestar, me lleva a considerar que la intensificación del cansancio, el agotamiento que refería hoy, pero a la vez el sometimiento a las más diversas actividades y estímulos al que nos entregamos una vez abiertos los diques sociales que nos contenían, llegando en algunos casos hasta el paroxismo maníaco, pueden ser algunos de los efectos relacionados a esa situación de miedo, angustia y en muchos casos traumática que vivimos cada uno en sociedad. No tengo pruebas de esto, pero más que las pruebas clínicas, digamos, de lo que se escucha cotidianamente. Pero hay gente que ya viene pensando bastante en estas cosas. Hay dos observaciones más que quiero recordar desde el planteo de Freud, que señalan dos fenómenos psicológicos entre cuales pueden establecerse diversas relaciones. Sitúa al inicio de la vida humana un estado de desvalimiento o indefensión, prematuración o vulnerabilidad, como lo llaman ahora, en el cual, si no es por la asistencia de un otro humano auxiliador, así lo denomina inicialmente, sin género y sin sexo, no podemos sobrevivir como individuos. Por el otro, en estados de desvalimientos y de penuria, dice Freud, ahí mismo en el malestar de la cultura, surge la búsqueda de un otro como figura protectora ideal, para que nos resuelva o nos rescate de ese penoso estado. Un padre ideal. Momento crucial, dice Freud, y fecundo, para la aparición de líderes mesiánicos que ofreciendo mano dura, orden y progreso, nos invitan a lanzarnos a un seguimiento ciego de sus designios inconfesables. Freud no se está refiriendo a la Argentina actual, ¿no? Se está refiriendo a un periodo casi premonitorio o anticipado de lo que iba a ser el nazismo en Alemania y el surgimiento de esa figura mesiánica que condujo a tantas muertes. No solo por el líder, una sociedad que estaba reclamando ese amo, de alguna manera. Retomemos entonces, luego de estos comentarios, nuestro propósito de articular la noción de trauma, ¿sí?, e incesto. Sí. Dos fenómenos, nombré dos fenómenos psíquicos: desvanimiento, ¿sí?, y la búsqueda de una figura protectora. ¿Sí? ¿Eso era? Cuando él habla del desvanimiento y de, de la indefensión inicial, está hablando de un bebé, digamos, ¿no? Que sin el cuidado o sin cierto cuidado perece, digamos, ¿no? Hasta ese punto
nacemos con esa prematuración, ¿no? Prematuración o vulnerabilidad que dura mucho tiempo, digamos, ¿no? Incluso algunos hasta muy adultos, digamos, ¿no? ¿No es cierto? O sea que no es solo de los recién nacidos. Bien. Varias cuestiones fueron surgiendo en el curso que les contaba, es el curso que les contaba al inicio de que estaba dando la colega. Una tenía que ver con el concepto de incesto y su incidencia en la concepción del Edipo, en tanto se trata, como ustedes ya saben, de la prohibición fundamental en torno a la cual gira la conceptualización del complejo Edipo. Prohibición que rebasa el campo de la práctica del psicoanálisis, encontrando su lugar central en la constitución de la cultura humana. Ahí lo busca Freud, ¿no? Y me preguntaban además, mientras hacía el curso, de qué manera había incidido en Freud en la primera concepción etiológica de la neurosis, el tema del incesto. ¿Y qué pasó luego cuando Freud reformula los conceptos y la metodología, dando inicio a lo que finalmente se conoció como psicoanálisis? Uno de los casos publicados en su estudio sobre la histeria, Caterina, se los recomiendo, es explícito al respecto, digamos, ¿no? Aunque en todos los presentados muestra esa transición en la investigación de Freud. Incluso en este caso, nos enteramos, después que concluimos la lectura del caso, ¿sí? O sea, leemos todo el texto, y en una nota al pie de página que Freud escribe mucho tiempo después de la publicación de ese caso, nos enteramos que la persona a la que refiere como el tío de la paciente, que era el que la incestuaba, en realidad no era el tío, era el padre, ¿no? Este, es uno de los primeros casos publicados por Freud, ¿sí? Y que en torno a esta casuística es donde Freud empieza a formular el origen traumático de la sexualidad y, este, y la etiología sexual de la neurosis, ¿no? A partir de este origen traumático. En todos esos casos, que se llama así, estudios sobre la histeria, creo que son 5 casos publicados ahí, van a encontrar cosas de este estilo, incestos consumados o relaciones incestuosas, aunque no haya sido consumado el acto sexual, ¿no? Eh, que no es lo mismo, ¿no? Las consecuencias no son las mismas. Bien. Hace un tiempo nosotros, que no es el caso de usted, pero veíamos uno de esos casos, el caso de Elizabeth, ¿sí? Y donde aparecían ciertas fantasías, en este caso particularmente más en el plano de la fantasía, ¿sí? La fantasía de Elizabeth con su cuñado, ¿sí? La relación que ella tenía muy particular con su padre, digamos, ¿no? Bueno, pero en todos los casos eso gira en torno a este tipo de problemas. Bien, en cierto modo, lo que me interpela como analista en este momento no pasa exclusivamente por la revisión de esos casos freudianos y encontrar en la sutileza de su escritura, en los detalles que refiere, la descripción de las ventajas de goce que un padre, como en el caso Dora, el padre de Dora, puede obtener, caso publicado unos años después de los mencionados. Posición canalla de este padre, en tanto parece no hacerle cuestión ofrecer a su hija adolescente al marido de su amante, la madre de Dora, con tal de avanzar en su propósito. Y es como que la entrega, ¿no? Freud lo detalla eso, digamos, y lo consigna además.
Me interpela particularmente cuando como analistas podemos cerrar nuestros oídos a los abusos. No hablo de características psicológicas o personales que cada analista puede tener, sino cuando ejerciendo el poder desde una posición que un discurso le otorga, una situación de poder incansablemente advertida por Freud, producto de la transferencia, yo lo he estudiado eso, ¿no? Teorizada explícitamente por Lacan, pero que parece no bastar como advertencia cuando nos podemos precipitar en un interrogatorio que culpabiliza a quienes han quedado en ese lugar de objeto a ser gozado. A veces orientados por el dogma católico, haciendo prevalecer una perspectiva masoquista como rasgo singular que justifica una situación, dejando ocultas las relaciones de poder que circunscriben encerronas trágicas, como decía el psicoanalista Ulloa, para quienes las padecen. Por lo que les anticipo entonces, como problemática, participa transversalmente de la historia misma del psicoanálisis, hasta la actualidad. Por lo tanto, no fue para nada una ocurrencia oportuna si el objetivo era en aquel momento, como les decía hoy el año pasado, la tarea docente a realizar, digamos, ¿no? Simplificar la tarea. Una vez que la formulé, me encontré con que atravesaba precisamente cosas que ya sabía y había olvidado, la historia misma del psicoanálisis. Entonces, lo que hoy les vuelvo a presentar son notas de lectura con las cuales voy pensando estos temas tan vastos, circunscripto para esta presentación a una de las articulaciones posibles entre sexualidad, trauma y repetición. Repasemos muy brevemente cómo comienza a construir lo que serían más tarde los conceptos fundamentales del psicoanálisis en relación a la comunidad científica a la que pertenecía Freud. Como sabemos hoy, Freud comenzó sus estudios sobre la histeria con la hipótesis que es una enfermedad mental, lo cual fue una revolución en la psiquiatría de su tiempo, ocasionada por experiencias sexuales reales en la infancia del paciente. Para Freud, los traumas, cuando tenía en ese periodo inicial de su desarrollo teórico, los traumas realmente habían acontecido. Se refería a traumas que habían acontecido, o situaciones traumáticas que habían acontecido, experiencias sexuales traumáticas que habían acontecido, eso quiere decir. Empieza a desocultar un mundo sumergido al cual se había acercado en su viaje a Francia. Por ahí lo han visto, o lo han escuchado eso, ¿no? En un momento Freud viaja a Francia para ver a quien fue uno de sus grandes maestros, Charcot, que estaba trabajando con hipnosis en los casos de histeria. Hoy sabemos por los trabajos de diversos historiadores que Freud conoció además de Charcot los trabajos de médicos forenses cuando fue a París en 1885 a trabajar, como les decía, con Charcot sobre la hipnosis. La conclusión de estos forenses que publicaban sus informes, varios en ese periodo, detallaban al estudiar el cadáver de menores que muchos niños y niñas habían sido víctimas de agresiones sexuales. Siendo frecuente, concluyó, o concluyen estos médicos, siendo frecuente el abuso sexual de los padres sobre los hijos, algo que los tribunales de la época hacían caso omiso. Entonces, no ha pasado mucho tiempo, no han pasado, ha pasado mucho tiempo y todavía sigue vigente. Aún no hay muchos de los tribunales siguen haciendo caso omiso a este tipo de problemas. En su carta a su gran amigo Wilhelm Fliess, en 1888, Freud le escribe: la honorable cristiandad es muy indecente. ¿No? Un mensaje que le escribe desde su viaje.
Años después de aquella carta, escribió otra carta al médico y amigo, comentándole que, aunque no lo dijera públicamente, está convencido de que no son las masturbaciones ni las prácticas ni practicar el coitus interruptus lo que provocan las neurosis, sino las seducciones sexuales durante la infancia, siendo la violencia sexual al niño lo que es fuente de la histeria y la neurosis. Esto tiene que ver con lo que por ahí han visto ustedes los prácticos, la diferencia que Freud establecía de lo que eran las neurosis actuales, ¿sí?, de las neurosis de transferencia, ¿recordaron, no? Las neurosis actuales él las adjudicaba a una especie de éxtasis libidinal, ¿sí?, producto de este tipo de prácticas, masturbatorias, la interrupción del acto sexual, etc. ¿Sí? En donde una de las manifestaciones de esas neurosis actuales, lo llamaba así, podía ser la hipocondría, la angustia, la neurastenia, diversas manifestaciones. Y después la separaba esto de lo que él llamaba la neurosis de transferencia, o lo que va a llamar neurosis de transferencia, en donde lo que diferencia una neurosis de la otra para Freud en ese momento es que una predomina el mecanismo de la represión, precisamente, la neurosis de transferencia. Es decir, que a la neurosis actual le adjudicaba esas prácticas concretas, digamos. Pero en esta carta le dice el amigo, aunque diga esto, yo sigo pensándolo, ¿no?, que están esos traumas vividos. Esta primera teoría etiológica fue expuesta por Freud a la comunidad científica de la época. Ya había tenido un anticipo de las reacciones de su colega cuando algo no se ajustaba a los parámetros de la comunidad. Cuando presentó por primera vez un caso de histeria masculina que fue muy discutido, dado que se pensaba que la histeria era una enfermedad de mujeres. Ustedes, dentro de los casos, tienen un caso de histeria masculina, ¿no?, que lo han trabajado seguramente los prácticos. Es un caso más actual, no de aquella época, pero Freud, creo, no sé si no fue el primer caso que él presenta como casuística, un caso de histeria masculina. Lo que cuentan sus biógrafos e historiadores es que el informe de la etiología sexual de las neurosis fue muy criticado y repudiado. Conocemos el efecto inicial que tuvo en Freud, quien igualmente continuó con sus investigaciones posteriores, construyendo una teoría que sentó las bases de la práctica. Aunque en este devenir fue perdiendo lugar teórico aquella noción inicial de trauma, dando lugar a la construcción de nociones sobre diferentes tipos de fantasías fundamentales. ¿Sí? Este pasaje de lo que se considera como el abandono de esa teoría de la seducción, ¿no?, en donde consideraba y tenía en cuenta esos traumas realmente acontecidos, ¿sí?, a la altura de los textos que ustedes tienen sobre, que creo que tiene un fragmento, ya antes lo venía desarrollando, pero aparece claramente esta problemática en los 3 ensayos de teoría sexual, de los cuales ustedes ven uno, ¿no?, donde ahí hay como un desplazamiento de esta, o una especie de dejar de lado esta primer teoría, ¿sí?, y incluso esta primera etiología acerca de las neurosis, que hacía referencia a esos traumas realmente acontecidos, a todo lo que él desarrolla respecto de la sexualidad en los 3 ensayos, digamos, ¿no?, en donde nos habla de una sexualidad polimorfa, ¿sí?, producto de un desarrollo de esas fases libidinales, ¿no es cierto?, oral, anal, recuerdan eso, ¿cierto?, en donde, y en torno a eso, donde se van a
a construir ciertas fantasías fundamentales, ¿sí? La fantasía de castración, la fantasía de mirar el conto de los progenitores, eh, eh, no me acuerdo ahora, pero vamos a decir. Bueno, ciertas fantasías fundamentales como que funcionan como a modo de, exactamente, acerca de las teorías de cómo nacen los bebés, digamos, ciertas fantasías que en definitiva van a funcionar como esas fantasías fundamentales que van a regir los procesos psíquicos, ¿sí? Lo que se ha considerado durante un buen tiempo es como si estas fantasías, esta teoría de las fantasías, hubiera suplantado, hubiera desplazado, hubiera hecho que Freud abandonara aquella primera teología, pasando que ahora la teología tiene que ver con esta sexualidad infantil, en torno a estas fantasías y a estas experiencias divinales tempranas, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver que esto no es así. Freud nunca abandonó la primera teoría, aunque la complejizó, precisamente, porque estas fantasías, que también van a generar ciertos efectos traumáticos, llegada la ocasión, eh, van a estar articuladas cuando ha existido traumas productos de abusos sexuales infantiles, ¿sí? Es decir, como si la fantasía pudiera llegar a ser una manera de entramar, de entretejer, de empezar a dar cuenta de esos traumas, ¿sí? Un primer intento de elaboración, si se quiere, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante en la obra de Freud. Entonces, lo que quiero subrayarles por ahora es que si bien hay un desplazamiento de aquella primera teoría traumática por esta segunda teoría, es decir, como un abandono de la teoría de la seducción, por esta otra teoría que aparece en los tres ensayos, eh, eh, Freud, en sus textos posteriores, vamos a ir encontrando que va a ir articulando una cosa con la otra. Es decir, nunca, por más que hablara de neurosis de transferencia, nunca dejó de hablar de las neurosis traumáticas, ¿no? Por sucesos realmente acontecidos, ¿sí? Este, Incluso él afirmaba, por ejemplo, en el texto que ustedes tienen, Inhibición, Síntoma y Angustia, que toda neurosis es neurosis mixta, ¿sí? Es decir, que hay en el núcleo de toda neurosis algo de esas vivencias traumáticas, aunque no hayan sido productos de abusos sexuales, ¿sí? Esto de lo traumático, me adelanto un poco ahora, pero ténganlo en cuenta porque cuando vamos a hablar de la repetición, ustedes ya lo saben esto porque han estudiado en el texto de Más allá del principio del placer, que cierto modo o cierta concepción de la repetición no es la única, porque no hay una sola teoría de la repetición en Freud, ¿no? Pero una de las que da cuenta, al menos en ese texto de Más allá del principio del placer, tiene que ver con esa posibilidad, ¿sí?, de poder, dice Freud ahí, ligar, ¿no?, la repetición como función, como un medio para poder ligar eh, ciertas magnitudes de excitaciones pulsionales que no han podido ser tramitadas y que son precisamente las que lo hacen pensar, como lleva el título de su ensayo, ¿no?, que hay más allá del principio del placer. Es decir, que hay algo más originario que lo que rige el principio del placer, ¿sí?, y que tiene que ver precisamente con lo traumático, con esa magnitud de excitación, ¿sí?, que no han podido ser elaboradas. En el mismo texto, en el mismo texto de Más allá del principio del placer, podemos decir que ahí conviven, aunque él no las diferencie, se me ocurre decirle ahora, no lo que he pensado así, pero como tres modos de la repetición, ¿no?
tómenlo entre comillas esto. Hay dos que están claros, el otro no sé, pero lo vamos a charlar después en todo caso. Eh, Fíjese que cuando él se refiere al juego infantil, por ejemplo, habla de un modo de la repetición, ¿no? Que tiene más que ver con la ecuación simbólica, ¿no? Con poder simbolizar, ¿no? Es decir, que hay algo de de la representación que está en juego, aunque lo displacentero se imponga, dice, ¿no? Eh, pero salva la cuestión diciendo que en todo caso es displacentero para un sistema y placentero para otro. ¿Sí? Displacentero para un sistema y placentero para otro. Esa sería una manera de pensar lo displacentero y la repetición de lo displacentero. Cosa que se ve bastante en el juego infantil, en el dibujo infantil, donde mediante esos trazos, mediante ese juego, se puede ir simbolizando cosas. Pero no está en el mismo estatuto, a mi modo de ver, el juego infantil que el sueño traumático, producto de sucesos traumáticos realmente acontecidos. Por ejemplo, los sueños traumáticos de lo que llamaban las neurosis de guerra. ¿Sí? Como si hubiera ahí, él lo toma como ejemplo, no es el único, ¿no? Como si hubiera ahí otro orden de lo que él llama trauma, trauma entendido como esto, ¿no? Como magnitudes de excitaciones funcionales que no pueden ser tramitadas. ¿Sí? Como si hubiera otro orden de lo traumático, ¿sí? Que no tiene representación. Precisamente es traumático porque aún no tiene esa representación, no está ligado a nada en ese momento. Y que la función de la repetición, de la compulsión de la repetición, es intentar ligar eso que no está ligado. Entiendan que cuando hablamos de intentar ligar lo que no está ligado es poder empezar a poner en palabras, poder empezar a hacer un relato de eso sucedido, de darle un orden, de que empieza a tener un sentido eso que nos pasa. Algo que no lo tiene. Sí. Yo creo que sí, porque precisamente está el juego, hay un objeto con el que se juega y además está ese par de fonemas que Freud lee, el famoso Fordá, digamos, que Freud lee como que representarían o nominarían la ausencia y la presencia de la materna. ¿No es cierto? Es más, podríamos decir esto. Habría que indagar bien si, cuando él da como ejemplo la neurosis de transferencia, como ejemplo también de la compulsión de la repetición, estamos hablando de la misma repetición. Porque lo que se repite precisamente en la neurosis de transferencia son imagos infantiles, dice él. Es decir, algo que ya también tiene su representación, pero que ha sido olvidado producto de la represión. ¿Mm? Es decir, cuando hablamos de que algo ha sido reprimido, es porque algo es algo que ha tenido una representación a la cual se le fue delegada la conciencia. Sin embargo, Freud se ha referido en diversos momentos de su obra, incluso cuando habla algunos ejemplos de compulsión a la represión, a cosas que todavía no tienen esa representación. Algo más originario. Por eso, hay ciertos tipos de traumas, como estos que estoy mencionando, que aún no tienen esa representación. Sin embargo, hay otros traumas que también no dejan de ser traumáticos, pero que ya están ligados a algo. Por ejemplo, el caso que ustedes tienen de Mina, de esta persona que va a la consulta a partir de un atentado que hubo en España, un atentado terrorista hace como 20 años, no es propiamente hablando un caso de neurosis traumática. Uno podría decir, bueno, hubo un atentado, entonces es una neurosis traumática, producto del atentado, de algo que viene del exterior.
No es que eso no existió, pero si ustedes leen el caso, en realidad se trata, o lo que predomina, vamos a decirlo así, no es que lo otro no estaba, pero lo que predomina, algo que tiene que ver con lo punitorio, es decir, con lo suprayoico. ¿Sí? Eh, Aparece una primera representación que la paciente cuenta y que tiene que ver con una mirada. No sabemos qué, pero la mirada está. O sea, ya hay una representación. Lo que me persigue en los sueños, incluso en la vigilia, es una mirada, decía ella. Después esa mirada ya le da un primer sentido, recordarán, ¿no? Es decir, es la mirada del Cristo yaciente. Entonces ya no es cualquier mirada la que recuerdas, es la de un Cristo yaciente. Y si recuerdan el caso, cuando ella aporta esas representaciones, las del Cristo yaciente, se abre la posibilidad al relato de la problemática edípica de ella. ¿Sí? Porque la remite al padre, a la religiosidad del padre, y a que ella no puede perdonarse y se culpabiliza todas las veces que puede, ¿sí? Por haber faltado al deber y al mandato paterno de ayudar al prójimo en cualquier condición. Y recuerdan que lo que relata la paciente es que ella huye despavorida a partir del atentado, y en el camino, que se va encontrándose cuerpos lastimados, mutilados, le queda fijada la mirada de uno de los cuerpos que estaba tirado y que ella sigue. Y con esa mirada es la que empieza a soñar. Pero digamos que si en 20 sesiones logra, porque ese caso duró 20 sesiones, digamos, ¿no? Logra armar lo que armó, es porque había cosas que ya estaban representadas y de alguna manera se destrabaron el producto del tratamiento, se pudieron hilar, pero bueno, digamos que los efectos terapéuticos del tratamiento fueron bastante prontos, digamos. En ese sentido, yo les decía, ¿no? Que podemos considerar que hay diversas teorías del trauma en Freud y diversas maneras de pensar la repetición. Una ligada a que lo que se repite son representaciones, o en el campo de la red representacional, ¿no? Como lo que mencionábamos. Otras que no tienen representación alguna, ¿sí? Lo compulsivo de esa repetición. Pero que todas de alguna u otra manera responden a estas magnitudes de excitación que no pueden ser elaboradas en un determinado momento. ¿Sí? Hay otra teoría del trauma en el texto ese más allá del principio del placer, y es la vieja teoría traumática, es la teoría del shock, digamos, ¿no? Que es la teoría médica, precisamente. Es decir, cuando un trauma es producto de algo realmente acontecido. ¿Sí? Como puede ser, qué sé yo, esto que mencionaba, un abuso o un asalto, un choque. ¿Mm? En, en un primer momento, fíjense, ¿no? En un primer momento, que es parte de la historia y que Freud eh, se encuentra con esa problemática a partir de 1914, o después de 1914, cuando empiezan a llegar los primeros soldados accidentados en la Primera Guerra Mundial, en lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Este, Antes de mucho de eso, ya en los primeros estudios de Freud, el problema era el siguiente. Estaban con el tema de la construcción de las vías para el tema del ferrocarril. Entonces había muchos accidentes, se producían muchos accidentes. Y estaban preocupados, fíjense, ¿no? La inquietud médica de ese momento, estaban preocupados por la cantidad de personas que se presentaban y que no podían dirimir si lo que contaban era simulado o era algo que realmente había acontecido. Si lo que contaban del accidente y de lo que le pasaba a raíz del accidente era algo que estaban simulando
o algo que realmente le estaba pasando. O sea, surgió como problema teórico y práctico. ¿Mm? Esta misma problemática que tenía que ver con los ferrocarriles hace 100 y pico de años, sigue pasando en la actualidad, en los tribunales actuales, cuando se desconfía o se pone en cuestión ciertos relatos de abusos, de maltratos, de lo que sea, y se considera o se hacen preguntas donde se pone en cuestión si la persona está simulando o está fantaseando o realmente aconteció. Pero lo primero que se hace es poner en cuestión esos relatos. ¿Mm? Entonces, digo, son problemáticas actuales y que se van entramando en diversos ámbitos de acuerdo donde trabajemos, por ejemplo. ¿No? Aconteció el accidente, pero ella no tiene el trauma en relación a eso. Lo traumático de ello pasa por otro lado. ¿Sí? Es esa mirada, la historia familiar. Y al final del caso nos damos cuenta que eso que era traumático en ella y que estaba enmudecido era que tenía un tumor del cual nunca se había hecho ver, por ejemplo. ¿Sí? O sea, nos olvidamos del atentado ya en el caso. ¿No? Lo traumático venía por otro lado. ¿No? ¿Recuerdan el caso, más o menos? Hay cosas que no cuento porque lo doy por leído. ¿No? Hay traumas por representación, en este caso de Mina, hay traumas sin representación, sí. Y hay traumas de algo que aconteció. Sí. De lo acontecido no muestra, al menos en ese breve periodo, que ella le haya quedado algo traumático en relación a lo que realmente aconteció. ¿Sí? Porque lo que sueña ella, sueña con algo punitorio, digamos, ¿no? Es decir, con algo que la culpabiliza. Es decir, dice, en términos freudianos sería una formación superyoica. Bien, sigamos un poquitito más, porque se nos está yendo el tiempo. Eh, Además de la reformulación del trauma, también se va a ver llevado Freud a tener que reformular, eh, por consecuencia, el concepto de inconsciente, digamos, ¿no? Eh, en esa primera teoría, Freud piensa el psiquismo humano como en una triple estratificación, ¿no? Diversos estratos en donde las representaciones están ligadas por simultaneidad, continuidad, por causa-efecto, pero que todas esas representaciones giran en torno a un núcleo central que es el trauma. ¿Sí? Y el trauma de algo realmente acontecido. Primera teoría. Entonces, si cambia la noción de trauma, también va a tener que cambiar el modo de concebir la relación de estas representaciones con ese trauma. Esto ustedes lo estudian, por ejemplo, con los textos en donde impera la represión, por ejemplo, ¿no? En los textos de metapsicología, ¿sí? Donde claramente está hablando ahí de esas neurosis en donde el mecanismo de la represión es predominante, ¿sí? Las fases de la represión, etc. Bueno, voy a empezar a saltear un poco. Si cualquier cosa pregunten si hay cosas que quedan muy desconectadas. ¿Sí? Eh, entonces, eh, retomamos el tema que decía recién de la repetición eh, como, eh, como algo fundamental para la constitución y el funcionamiento del aparato psíquico freudiano y su teoría de las representaciones. ¿Sí? Ustedes saben esto, como lo plantea en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, ese aparato psíquico que él diseña ahí está regido por el principio de placer y por el principio de realidad. ¿Sí? Entonces, es una manera de concebir el psiquismo humano o los procesos psíquicos, en donde también hay cuestiones de repetición. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en el capítulo 7 dice que
hay un intento de repetir, cuando él explica, cuando intenta explicar a partir del esquema del Paine la formación del sueño, es un intento de repetir experiencias satisfactorias, ¿no? Alcanzar la satisfacción, lo que pasa es que en el estado onírico la alcanza, dice Freud, alucinando el objeto. ¿Sí? Pero es producto de la repetición, que se intenta alcanzar la satisfacción alucinando el objeto. Una experiencia de satisfacción o una vivencia de satisfacción, dice Freud, lo que se intenta repetir. Que además, experiencia de satisfacción, que además está perdida, precisamente porque lo que hay de esa experiencia de satisfacción vivida son huellas, signos o marcas. Con lo cual, cuando se retorna a las huellas, no se retorna a la experiencia realmente acontecida, sino a los restos, a las huellas que quedó de esa experiencia. Por eso siempre esas experiencias terminan siendo insatisfactorias, ¿no? En última instancia. Porque es como que nos encontramos precisamente con, diríamos, con que ese objeto de satisfacción está perdido. Digamos. La identidad de percepción buscada mediante la repetición no es alcanzada, salvo en estados oníricos o alucinatorios, productos del alcohol, por ejemplo, de alguna sustancia o por alguna alucinación psíquica. ¿No? ¿Siguen? Pero estamos hablando ahí entonces de otro orden de repetición distinto, porque ese orden de repetición, según Freud, está regido por el principio de placer. En cambio, es distinto a lo que plantea en el más allá del principio de placer, porque precisamente está hablando de un más allá del principio de placer. Es decir, algo que se repite, pero que no está todavía bajo el régimen del principio de placer, como los sueños traumáticos. Fíjense que después a él lo lleva a reformular precisamente la teoría del sueño, ¿no? Cuando había dicho que todo sueño es un cumplimiento de deseo reprimido y que ese deseo es un deseo infantil, ¿sí? Y que se da una realización satisfactoria, alucinatoria del deseo, bueno, en los sueños traumáticos eso no ocurre, ¿no? Por eso, a partir del más allá del principio de placer, se ve necesitado a tener que reformular la teoría del sueño. ¿No? No todo sueño es un cumplimiento de deseo. Algunos sueños, como los sueños traumáticos, tienen esa función de intentar ligar lo que no está ligado, ¿no? Esas magnitudes de excitación no ligadas y que destronan, dice él, el imperio, el régimen del principio del placer. Bien, hasta acá. ¿Algunas cuestiones, algunas preguntas, algunos comentarios que quieran hacer? ¿Está investigado una función de vida y la otra función de muerte? La que está ligada al principio de placer. ¿Está ligado a una función de vida y la otra función de muerte? ¿O no se puede? Sí, no sé si directamente, pero seguramente incide, digamos, ¿no? En, en el modo, porque ustedes saben que ahí Freud articula en el más allá del principio del placer, precisamente, ¿no? El tema de la pulsión a repetición a la pulsión de muerte. Eso aparece más claramente, al menos algunos de los ejemplos que él da, como la reacción terapéutica negativa, da otros ejemplos, como por ejemplo los que dice los que fracasan al triunfar, es decir, que en el momento del triunfo y del logro la persona desfallece, digamos, se siente mal. Una vez que logró algo, en vez de sentir, poder celebrar eso, disfrutarlo, celebrarlo, enferma. ¿Sí? También hablan de los que delinquen por sentimiento de culpabilidad, digamos, ¿no? Es decir, da toda una serie de ejemplos en donde lo que aparece ligado ahí, y esto aparece claramente, digo, por si les interesa el tema, en la conferencia 32, cuando él habla de la angustia y vida funcional, en las últimas
4 o 5 páginas, hace ese enlace entre la pulsión de muerte, la repetición y el superyo, lo cual tiene manifestaciones clínicas muy particulares, ese enlace. ¿Sí? Ahí se podría ver, por ejemplo, esto que mencionas. Bueno, comentarios, preguntas. Hay bibliografía que, para el tema del trauma, para el tema de la repetición, y para el tema de la concepción sexual de Freud, que son básicos, ¿no? Que ustedes tienen en el programa, ¿no? Suelen surgir algunos puntos fundamentales del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, ¿sí? Para ver esto que les mencionaba recién. Mm, el ensayo que tienen de tres, uno de los ensayos que tienen acerca de las teorías sexuales, que se llama así el texto, ¿no? 3 ensayos sobre teoría sexual, bueno, ustedes tienen uno, y el texto de Más allá del principio de placer, ¿no es cierto? Hay ejemplos varios que da en la conferencia esta que ustedes tienen de angustia y vida pulsional. Yo se las recomiendo fundamentalmente, ¿no? Como para poder ejemplificar esta. Carla, ¿querés la neurosis de destino es otro de los ejemplos, ¿no? Es decir, cuando se vive algo como, como destino, digamos, ¿no? Es decir, como... Freud estudia un fenómeno también, ahí voy. Freud estudia un fenómeno muy particular que tiene que ver con lo que se conoce como el déjà vu, ¿no? Esas experiencias donde nos parece que esto que estamos viviendo ya lo hemos vivido, digamos, ¿no? Por ahí tienen otra índole de la repetición. La neurosis de destino que menciona Carla tiene que ver con eso. Él pone el ejemplo muy llamativo de una persona que en poco tiempo, 10, 15 años, 20 años, no recuerdo bien, enviuda 3 veces, ¿no? Bueno, cualquiera pensaría que ahí hay una maldición, ¿no? Él habla de la neurosis del destino como lo demoníaco. Es decir, lo demoníaco es eso que se nos impone y de lo cual nos podemos dar cuenta, como lo que decíamos hoy, ¿no? La furia de la naturaleza, o la caducidad del cuerpo, ¿sí? Y cuando el otro, que era fuente de amor, de ternura y que nos auxiliaba, se transforma en el peor enemigo, ¿no? Y no es esto. Repetición de Cheniano, el eterno retorno. Claro. Nietzsche hablaba del eterno retorno, pero hay un eterno retorno del igual, ¿sí? Como en el déjà vu, pero hay un eterno retorno de la diferencia, de eso de lo que no pudo ser ligado. Son distintas maneras del retorno, o distintas maneras de la repetición, ¿sí? Digo, como para abrir puntas, como para investigar, estudiar un poco. Porque además tienen, además tienen consecuencias, diversas consecuencias, y diversas particularidades, ¿no? Es decir, insisto en esto, no es lo mismo que alguien fantasee con un hecho, que alguien alucine con un hecho, o que ese hecho realmente haya acontecido. Tenemos que poder diferenciar eso, ¿no es cierto? Como psicoanalistas, como psicólogos. Sí. Esto de las repeticiones y el sueños traumáticos, yo no sé si lo podría negar por una función de muerte, ¿no? Viendo una función de vida, porque en realidad eso trata de hacer una ligación para poder resolver ese trauma. Quizá esa repetición no viene por el lado de la función de muerte. ¿Está bien o? Lo que pasa es que ahí tenemos que ver qué estamos entendiendo por pulsión de muerte, ¿no? Si por pulsión de muerte entendemos la cuestión biológica que nos vamos a morir, sí, es lo que vos decís, no tiene nada que ver. Pero Freud no habla de esa pulsión de muerte, ¿no? Pulsión de muerte, entendámoslo, él es el nombre que él le pone a esos fenómenos psíquicos que, más que ligar, desligan, ¿no? Son procesos de desligadura, más que de ligadura. Si se producen procesos de desligadura, lo que aparece precisamente son magnitudes de excitación
que no están ligadas a nada. Ahora, porque es complejo, digamos, este asunto, ¿eh? ¿Todos los procesos de desligadura son traumáticos o tienen que ver con la pulsión de muerte? Como lo nombra Freud. No, porque hay procesos de desligadura que son absolutamente, que van en pos de la vida, vamos a decirlo así. Recuerden, tengan en cuenta esto de la mezcla y de mezcla funcional, porque si no, no se entiende nada. Es decir, ni una es buena ni la otra es mala, ¿no? Generalmente, dice Freud, actúan conjuntamente. ¿Cuándo vemos que ahí estaban las dos? Cuando se desligan. Por ejemplo, los procesos de desidentificación y de nuevas identificaciones actúa la pulsión de muerte. Es decir, no podríamos desligarnos de ciertas figuras que son absolutamente imprescindibles en determinados periodos de la vida si no aconteciera lo que él llama la pulsión de muerte, que es lo que permite desligarnos de ciertas cosas para poder volver a empalmar y ligar a otras cosas. Entonces, volviendo a lo que vos preguntabas, si la referencia va a ser la pulsión de mi vida como algo biológico, que no es la idea freudiana, sí, está bien lo que decís, ¿no? La repetición va en pos de la pulsión de vida, digamos, de poder ligar y poder hacer entrar nuestras vivencias, nuestras ideas, nuestros procesos psíquicos bajo el régimen del principio del placer. Es un poco lo que vos decías ahí, ¿no? Pero ahí tendríamos que ver precisamente qué estamos entendiendo por pulsión de muerte. En principio, yo les digo esto. Esto lo dice claramente Freud en el texto, cuando empieza el texto de Yo y Bello. Es decir, cuando él habla de toda la cuestión biológica y se refiere a la cuestión biológica en el más allá del principio del placer, no es porque él esté pensando ni esté queriendo hablar de la pulsión de vida y pulsión de muerte desde el punto de vista de la biología. Lo que está buscando son referencias teóricas, porque lo que está queriendo explicar no lo encuentra en ningún lado. Entonces va a la biología a ver si puedo recuperar metáforas que le ayuden a explicar los procesos psíquicos. Pero lo que le interesa a Freud no es la biología. Al Freud del 1920, digamos. Lo que le interesa es explicar los procesos psíquicos. Por eso yo les digo, tomen como ejemplo cómo plantea él la pulsión de vida y la pulsión de muerte en el texto del Yo y el Ello, en la conferencia 32, que son los textos de la cruzada. Hay muchos otros, pero los que ustedes tienen son esos ¿sí? En donde van a ver que la pulsión de vida y la pulsión de muerte no queda pegada a lo que dicta la biología, porque no es eso. Eso es un terreno para los biólogos, no es para el psicólogo o para el psicoanalista. Dicho de otra manera, lo que nos interesa son las expresiones psíquicas de esas funciones. El odio, el amor, por ejemplo. El odio como algo que puede desligar. ¿Sí? Freud dice que el odio es una de las expresiones de la pulsión de muerte. La expresión psíquica de la pulsión de muerte. Entre otras cosas, ¿no? entre otros aspectos. ¿Sí? O sea, mantengámonos a la hora de pensar esto dentro del campo de lo que él llama psiquismo humano. El texto de Más allá del principio de placer es bastante confuso, porque hay 2 o 3 capítulos que habla mucho, habla de los protozoos, no sé, se mete con cosas que dice, ¿para qué está hablando de esto? Bueno, está tratando de buscar metáforas, modos de pensar de otras disciplinas que él pueda tomar para poder pensar lo que él tiene para pensar dentro de la subjetividad humana. ¿Lo logra? Y no sé, en parte sí y en parte no. ¿Sí? Bueno, pregunta, relaciones, comentarios. Con ¿Querés comentar respecto, algo? Sí. no, que esta cuestión de tomar la biología, de esta parte que Freud utiliza la biología para igualar, ¿no? O comparar el tema de síntesis con ligadura, ¿no? Síntesis en unidades más complejas. Por ejemplo, ¿no? Que siempre van a estar todos trabajando juntas. Sí, sí. Siempre mezcla de pulsional, dice Freud. Pero a veces suelen de mezclarse y aparecen fenómenos muy precisos, como por ejemplo que esa persona que amamos y por la cual sentíamos ternura y que a veces había situaciones de enojo, de pelea, que yo, aparece o puede aparecer como alguien que puede transformarse en un objeto persecutorio.
como si solo fuera fuente de odio. Y uno se pregunta, ¿y el amor dónde quedó? ¿Desapareció? ¿O se transformó en otra cosa? ¿Qué pasó? Bueno, algo aconteció que se produjo ese proceso de desligadura funcional, o sea, o de desmezcla funcional. Y entonces aparece la manifestación de una de las funciones de una manera muy clara, ¿no? Como es el odio, por ejemplo. En la reacción terapéutica negativa, que da como ejemplo, también pasa algo de esto, ¿no? En donde esa persona que nos ayudó a resolver muchas cuestiones, de repente pasa a ser un inútil, digamos, y el tratamiento se termina, ¿no? Y dice, che, pero yo te ayudé, no decimos eso, ¿no? Pero ¿te acordás de lo mal que estaba? Y digo, bueno, no importa, ¿no? Bueno, algunas dudas, comentarios, preguntas que quieran hacer. El desarrollo del texto era mucho más amplio, pero no, me quedé sin tiempo. Así que espero que los temas que faltaron desarrollar seguramente los van a retomar en la próxima clase para ustedes, que sería en la cuarta, y después va a haber dos más, donde se va a profundizar en estos temas desde otra óptica, digamos, ¿no? Siempre volviendo a los textos de Freud, así que están invitados bueno, precisamente a cursar todo el seminario. Carlos, yo te quería hacer una pregunta básica desde el principio. Sí. Cuando hablabas del olvido, ¿hay algo para leer al respecto? ¿Del olvido? ¿Acerca del olvido? Cuando decías que el olvido, así como el pasaje. Sí, yo te diría que todos los trabajos actuales sobre el duelo, ahí, el duelo, un duelo realizado, tiene que llevar al olvido, pero un olvido no sintomático. ¿Sí? Es decir, un olvido distinto del producto de la represión, que es sintomático. Un olvido que pueda recuperarse, digamos. Sí, claro, no es que sepultás lo olvidado, pero no te jode en lo cotidiano, ya, está elaborado. ¿Sí? Es necesario olvidar para poder pasar a otra cosa. Si no estaríamos. Estaríamos hablando tipo del olvido cristiano, nos olvidamos que ese tipo de olvido que opera de alguna manera. Lo que pasa es que Nietzsche se refiere a un olvido producto de jugado en la cultura, digamos, ¿no? Si mal no recuerdo, seguro, Sí. el texto que estudiamos nosotros. Pero ese sería un olvido sintomático, digamos. ¿Sí? Si lo pensamos bien, sería un olvido sintomático. No un olvido que ha dado lugar a la creación de nuevas figuras, que es lo que proponemos. ¿No es cierto? Respecto a eso, sobre todo el trabajo sobre el duelo. Trabajo sobre el duelo y hay un texto de un psicoanalista, Yagalush, que lo recomiendo, que habla mucho de esto, que se llama El sexo de la verdad. O el psicoanálisis, una erotología del pasaje. Bueno, buenas noches. Los que quieran quedarse preguntando, nos quedamos un rato más.